Vamos a continuar hoy, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 2, versos del 1 al 16. Dentro de lo que se le llama calendario litúrgico, lo que las iglesias históricamente han estado recordando año tras año, el año pasado a finales de noviembre empezamos con el tiempo de la Epifanía, si recuerdan bien, estos 40 días antes de la Navidad. Después de la Navidad también hay un tiempo específico que es, el tiempo de Adviento fue aquel y ahora es el tiempo de la Epifanía. ¿Qué significa la Epifanía? La manifestación de Jesús, el tiempo en el que Jesús se da a conocer al mundo, y tenemos como base a este relato de Mateo 2 donde se nos muestra todo el nacimiento que conocemos, y vamos a tratar de quitar algunas cosas culturales que a veces nos hacen más, nos estorban más de lo que nos edifican. Jesús se da a conocer, esto se trata del tiempo de Epifanía, y esta tradición data desde el siglo V aproximadamente, en que las iglesias dijeron: Jesús se ha manifestado al mundo, y la iglesia tradicionalmente recuerda tres momentos específicos de manifestación de Cristo. La primera es ante lo que nosotros le llamamos los Reyes Magos, que aparece en el relato de Mateo 2. Una segunda epifanía o manifestación es cuando se le muestra a San Juan el Bautista en el Jordán, y una tercera epifanía es en su vida pública, cuando en las bodas de Caná hace su primer milagro. Entonces, aunque no somos una iglesia de corte tradicional, ni somos una iglesia histórica, de una denominación histórica, somos una iglesia no denominacional. Eso quiere decir que somos los hippies de los cristianos. De repente me preguntan qué tipo de iglesia son, y a mí me fascina explicar, y mira, en la Reforma Protestante salieron los luteranos, y luego de ahí salieron los reformados, y luego más adelante los metodistas y los presbiterianos. La anglicana surgió también de este movimiento y de la anglicana y todo esto. ¿Y ustedes qué son? Nosotros no somos nada de eso, somos los que dijeron vamos a tratar de hacer algo que sea más todavía suena muy, muy pretencioso, que sea lo que creemos que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos a reducirlo a eso, porque no es que seamos más que nadie, ni que tengamos mayor razón de algo, simplemente nos esforzamos por seguir a Jesús de la manera más natural posible. Sin embargo, me gusta a mí personalmente tener estos momentos en los cuales nos vinculemos con la iglesia, porque seguimos siendo parte de la iglesia universal. No fuimos fundados por Aarón ni por Joel, fuimos fundados por Cristo hace 2000 años, y esta famosa sucesión apostólica nosotros pertenecemos porque la iglesia se ha mantenido viva por 2000 años y su Espíritu Santo está sobre nosotros, y por eso creemos que somos parte de la iglesia también, y el fruto del Espíritu Santo está sobre nosotros, y la prueba es que Dios se ha mostrado en nosotros cada vez que le buscamos, y esto es mucho más poderoso que cualquier título denominacional y que cualquier organización y estructura. Es el sello que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo, como promesa de lo que ha de venir para cada uno de nosotros. Entonces nos vinculamos con la iglesia con este tipo de cosas. Hoy hablamos de la epifanía, de la manifestación de Cristo. Mateo capítulo 2 versos del 1 al 12 dice: después de que Jesús nació, leo la Nueva Versión Internacional, en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vinieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y les presentaron como regalos oro, incienso y mirra.
Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Si quieres conocer a personas ingenuas, ve a los famosos reyes magos que van y le dicen a Herodes: oye, ¿dónde está el rey de los judíos? A ver, contexto. Los judíos estaban bajo el gobierno romano, en una tiranía, en una opresión, que los habían conquistado, y el único rey emperador era Herodes en ese momento. Y ellos, con toda la inocencia del mundo, van y le preguntan: oye, que ya nació el rey de los judíos, ¿no lo has visto por aquí? Y dicen que Herodes pues obviamente se turba, y toda la nación con ellos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si había nacido el rey de los judíos, quiere decir que vienen tiempos violentos, venían tiempos de conflicto, venían tiempos de guerra, porque no se iba a permitir por parte de los romanos que el rey de los judíos ejerciera su reinado de manera pacífica. Hemos visto su estrella, dicen ellos. Y recuerdan esta plática que tuvimos hace algunos domingos sobre Augusto César, que en la misma profecía de Augusto César, que aparece una estrella. Augusto César muere por ahí del año 14 después de Cristo. Se había dicho lo mismo: nació una estrella y él es el Hijo de Dios y él es el Salvador y es digno de adoración. Todas las mismas referencias sobre este César venían a recaer ahora sobre la persona de Cristo. Y aparecen estos personajes que tradicionalmente les llamamos los 3 reyes magos, que ya lo hemos platicado cada año. No eran ni 3, ni eran reyes, ni eran magos. Pudieran ser más. No eran reyes y tampoco eran magos al entendimiento que nosotros tenemos. Se ha hecho varias especulación sobre quiénes eran entonces y por qué desde otros países, desde otras regiones, de otras culturas venían a adorar a Jesús. Originalmente, los 3 reyes magos, la iglesia primitiva decían que eran 9 y bajo diferentes descubrimientos o escritos o tradiciones, ese número se va reduciendo a 6. Después pasan los siglos, eran 5, ahorita son 3. No sabemos a cuántos lleguen de aquí a unos 100, 200 años. A lo mejor quedan 2 nada más. Pero la iglesia suponía que eran un grupo, una agrupación de personas sabias que tenían algún tipo de conocimiento de los tiempos bíblicos y del Salvador judío. Se cree, y algunas tradiciones judías como el Talmud decían, que Daniel había fundado algunas escuelas proféticas, escuelas de profetas, en algunos puntos circuncidantes a la nación de Israel, y que ahí se habían levantado estos movimientos de personas que interpretaban las estrellas, interpretaban también las escrituras, y claramente ellos pues no sabían bien qué era lo que estaba ocurriendo, pero se venían en fe, caminando en fe. Entonces, no es tan importante la tradición que nosotros sostenemos de que fueran 3. Aquí en la imagen lo pueden ver, eran 3, y ahí vienen camello, ¿en qué era? Camello, caballo y burro. Era un burrito, venía un burrito. Sí, era burrito el otro. ¿Por qué le hubieran dado otro caballo? Bueno, venían los 3 ahí en la tradición. Es importante, hermanos, que siempre aprendamos en estos tiempos a aprender a separar la tradición de lo bíblico, pero que tampoco tomemos una postura tan radical y decir todo lo que es tradición es del diablo y es antibíblico. No es necesaria esa actitud si nosotros podemos separar la Biblia de la tradición y de la cultura. No pasa nada si usted dice que eran 3 reyes magos, con que sepa que es parte de una narrativa cultural y que no eran ni 3 ni reyes ni magos. Bueno, pues usted participe. Si le invitaron, alguien comió rosca, si le invitaron a la rosca, pues está bien que coma rosca, no pasa absolutamente nada. Lo mismo pasa con la Navidad. A veces como cristianos somos tan radicales en el arbolito es satánico y el 25 es una festividad pagana y los regalos simbolizan y Satanás y Belcebú, y hacemos toda una serie de acusaciones que, miren, a mí me gusta pues leer y nos dedicamos al pastorado, nos toca leer sobre este tipo de cosas todos los días. Yo he leído todo tipo de versiones de dónde viene el arbolito. Si alguien aquí me dice, oye, es que el arbolito viene que si se profetizó, que si el 25 es de la Saturnalia, que si la iglesia católica, la verdad es que hay tantas historias que lo más sano que podemos hacer es tomar una postura de madurez y decir, entiendo que hay una festividad popular que se llama Navidad, pero entiendo que mi parte como cristiano me dice que Jesús nació para traer salvación, y eso es tan poderoso en sí mismo que no le va a hacer caso a lo que está alrededor. Usted participe siempre y cuando no haya un pecado explícito, siempre y cuando no le motiven a renegar de Dios o renegar de la palabra o actuar en una mala conciencia, podemos participar.
Pero tenemos que también quitar y saber que estas tradiciones a veces en las iglesias no las entendemos y creemos que así es como lo narra la Biblia, y luego andamos por ahí repitiendo cosas que no son ciertas con una autoridad y con una certeza que no deberíamos de tener. Le traen estas tres cosas. Esto sí es cierto, esto sí lo narra el Evangelio. Le traen este metal precioso que simboliza el tributo a la realeza de Jesús. Le traen el incienso que cumple este papel importante dentro de la deidad y los rituales en ese entonces de aquellos tiempos. Pero le traen algo importante también, que es la mirra, que era empleada para embalsamar los cuerpos en preparación para el entierro. De pronto parece que estos hombres sabios de Oriente tenían alguna intuición, quizás guiada por el Espíritu Santo, en saber que era un rey, en que era Dios, pero que iba a morir. La contradicción de los regalos que le traen es tan importante que mientras meditas en ella te das cuenta de que esta historia del Dios que se hace hombre para morir en nombre de los hombres es una historia profundamente conmovedora y difícil de comprender, pero le rascas un poquito más y empiezas a encontrar los porqués. ¿Por qué era necesario que Jesús viniera, se encarnara y muriera? Y a veces hay una simplificación de esto en redes sociales, en internet, que dicen, qué absurdo es el cristianismo. Dicen, el cristianismo es de un Dios que se hace hombre para morir castigado por Dios, para cumplir con la satisfacción de Dios, y nada tiene sentido. Pero entendemos su justicia, entendemos su santidad y entendemos su amor, y empiezas a unir estas piezas y te das cuenta que la encarnación de Jesús y esta anticipación de su muerte, que ya lo venían profetizando desde el Antiguo Testamento, es una historia sumamente poderosa para nosotros. Es que Jesús es Dios que se hace carne para habitar entre nosotros y luego morir. Una cruz que era nuestra cruz, y de esta manera rescatarnos, redimirnos y vencer al pecado y vencer a la muerte. Es una historia tan poderosa, y me gusta que estos hombres sabios trajeran este conocimiento, este entendimiento de lo que era su Dios. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque creo que a nosotros como iglesia nos falta sabiduría. Creo que a veces no comprendemos bien de lo que se trata el cristianismo, y tenemos un cristianismo cultural, porque sí, la sorpresa es que así como la Navidad tiene una parte cultural y una parte bíblica, y así como la celebración de la rosca tiene una parte meramente cultural de los Reyes Magos y hay una parte bíblica, el cristianismo evangélico de nuestro siglo es exactamente igual. Tenemos un cristianismo cultural que se viene repitiendo únicamente por lo que se desarrolla dentro de las iglesias, por lo que el pastor dice, por lo que en mi iglesia siempre ha sido, por lo que yo escuché de mis padres, y lo repetimos y lo repetimos, y luego lo vamos exagerando y luego lo vamos distorsionando, y de repente nos podemos dar cuenta que podemos llegar hasta el punto de inventar un cristianismo que ni siquiera es el bíblico. Y ahí es donde tenemos que recapacitar y decir, tengo que reconocer que mi cristianismo tiene una carga cultural que tengo que aprenderla a discernir, porque cada iglesia tiene su cultura. Pero la iglesia evangélica de Chihuahua del año 2023 es muy diferente a la iglesia evangélica de China, y es muy diferente a la iglesia en Nepal, y es muy diferente a la iglesia en Estados Unidos. Tanto que hay diferentes pensamientos teológicos, tanto en una como en otra. En Estados Unidos en los 60 se desarrolla la teología de la prosperidad, diciendo Dios quiere prosperar a todos y hacer ricos a todos, y esa es la prueba de que Dios está con nosotros. Claro, Estados Unidos con un auge económico importante como potencia, con una misión de conquistar a los otros países y para poder establecer el evangelio como la religión oficial. Pero acá en el sur, en Sudamérica, surge otro pensamiento que es una teología hacia los pobres, es decir, pues Jesús caminó con los pobres y Jesús estaba con los más necesitados y Jesús se hizo pobre, como dice Filipenses 2, y Jesús camina entre nosotros, y te das cuenta que no todos los cristianismos son iguales. Por eso tenemos que ser más sabios, y no nos damos cuenta de que traemos esta cultura evangélica hasta que vayamos a la Biblia, hasta que vayamos a Jesús, a las palabras de Cristo, a las palabras de las Escrituras, de Génesis, Apocalipsis, y empecemos con toda honestidad
contrastar nuestros pensamientos y nuestras acciones y nuestras tradiciones evangélicas con la Biblia y decir, híjole, se me hace que esto no es tan bíblico, se me hace que esto no es tan parte del núcleo del evangelio como yo creía. Hay que ser sabios y creo que este año puede ser un buen año para que nosotros crezcamos en sabiduría. Epifanía significa entonces la manifestación de Jesús. Vemos en este relato que Jesús se manifiesta de varias maneras y de varios medios. La primera que vemos es que Jesús se manifiesta en la naturaleza. Mediante la aparición de una estrella, Dios les hace saber la llegada del Rey de los Judíos a la tierra. Cuando tuvimos esta plática de Logos en diciembre, esta plática sobre quién es Dios, recuerdan los que pudimos asistir aquí, una de las preguntas era ¿cómo es que Dios se ha revelado al mundo? Y una de las respuestas siempre ha sido esta, la creación de Dios. La creación de Dios nos revela a Dios. A veces reducimos este principio a pensar los cielos, ¿verdad? Porque el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. A veces pensamos la estrella nos reveló al Salvador Jesús. A veces pensamos en todo esto. Pero quiero que aterricemos un poquito más este concepto de creación y empecemos a ver a nuestro lado y digamos, Dios se revela a través de su creación, que son también los seres humanos. Es el hombre quien nos revela también a Dios. Hemos caído en un exceso de separación entre los cristianos y los no cristianos, pero en la Biblia vemos muchos ejemplos de no cristianos que revelaron y que fueron figura de Cristo. Uno de ellos es un personaje que se llama Ciro, que en este entonces era un rey, el rey de Persia, que en el Antiguo Testamento aparece como una persona muy importante, porque cuando aparece Ciro, la nación de Israel estaba bajo un cautiverio, bajo una esclavitud de Babilonia, y se profetiza que ha de venir alguien que les dé libertad. Y resulta que viene un imperio más grande que son los persas y logran traer libertad a la nación de Israel. Pero ¿qué crees? Este personaje sirio no era ni pastor, ni profeta, ni apóstol, ni nada. Era un emperador de una nación pagana con ideas paganas, pero sirve al propósito misterioso de Dios sin darse cuenta. Y así es como Ciro en algunos momentos se convierte para la iglesia, y así fue interpretado por algunos padres de la iglesia como una figura de Cristo, el que iba a venir a liberar a su pueblo. Oye, pero Ciro era bastante pagano. Pues sí, a lo mejor sí, pero podemos ver ciertos rasgos y características que Dios ha puesto en él, porque sigue siendo imagen de Dios, y a través de él podemos encontrar algo de Dios. La visión que tenía Jesús de las personas era una visión, creo yo, de acuerdo a este principio, de tal manera que cuando se topa esta mujer samaritana, ¿recuerdan cuando Jesús va a un pozo y tiene sed y se topa a la mujer samaritana y le dice la que tenía 5 maridos? ¿Recuerdan toda esta historia bastante famosa? Esta mujer samaritana era de una religión mezclada del judaísmo con otras religiones paganas. Eso eran los samaritanos, era una mezcla tanto racial como cultural y religiosa entre los asirios específicamente y los judíos, tanto que ellos tenían su propio Pentateuco, tenían sus propias ideas y eran rechazados por los judíos por no ser de una raza pura, por no tener una religión pura conforme a Moisés 100%, sino que había una mezcolanza tan rara. Ahí se acuerdan que Jonás, cuando es llevado también para que predique, era precisamente esta mezcla la que Jonás le resultaba tan difícil. Le decía a Jonás, yo no puedo ir a predicarles a ellos porque son bien pecadores. Bueno, esa pecadora era exactamente la mujer samaritana que estaba ahí, pero Jesús nunca la ve como esta mujer pagana, sino que logra ver la imagen de Dios en ella y extiende gracia y extiende misericordia. Esto es el evangelio fundamentalmente, buenas noticias de parte del reino de Dios para cada ser humano. Buenas noticias de que hay un redentor, de que hay un salvador, de que hay alguien que puede sacarnos de nuestra desesperanza, de nuestro estado en el cual no tenemos ya esperanza, no tenemos hacia dónde voltear, no tenemos vida, estamos sumidos en un lugar oscuro. Y el evangelio significa: te extiendo la mano, porque Dios no va a tener esta enemistad con el hombre por siempre, sino que buscó la manera de reconciliarnos consigo mismo.
Y de eso se trata el Evangelio, de que siendo enemigos de Dios, Él busca la manera de reconciliarnos. Y por eso Jesús dice a sus enemigos, ámenlos. Porque también ahí está la imagen de Dios. Porque también ellos son imagen de Dios. Porque aunque nos cueste, porque muchos de nosotros encontramos valor en el cristianismo, y esto es gracias a Dios y es algo poderoso. Pero este valor puede convertirse en algo peligroso cuando mi valor significa que voy a demeritar el valor de los otros. Esta semana traté de enseñarle a mi hijo el concepto de gracia y fracasé rotundamente, ¿verdad? Creo que todavía no, creo que ni yo lo entiendo bien, pero Aarón y Regina se la pasan, si uno pide algo, el otro dice, ¿y por qué Regina no? Y si el otro pide otro, ¿y por qué a él sí no? ¿Y por qué a él no? ¿Y por qué yo sí? ¿Y por qué yo no? Y le dije, Aarón, mira, entiende esto, ustedes dos siempre hacen este comentario. Si uno tiene un premio o no, el otro dice, yo también lo quiero. O si alguien no tiene algo, dice, ¿y aquel por qué lo va a tener? Le dije, dentro del plan de Dios significa que Dios es bueno con todos. Y Jesús lo explica claramente. Dios hace nacer el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre todos y nos da oportunidades. Por supuesto que tenemos grandes privilegios de ser redimidos, como podernos acercar a la presencia del Padre a través de la obra de Cristo. Por supuesto que nuestra esperanza ya está anclada en un mejor futuro en la venida del reino y hay gente sin esta esperanza, lo entiendo. Pero en cuanto a Dios, Jesús murió por todos. Murió por usted, murió por mí y murió por aquel vecino que a usted le cae mal, o por su jefe que le cae mal, o por aquella persona que usted dice, de plano no tiene momento de salvación. Bueno, pues quizás sí, Jesús murió por él. Jesús se revela entonces en la naturaleza y lo vemos a través de la estrella. Otra epifanía, otra manifestación de Jesús es que lo hace a través de las Escrituras. Cuando Herodes pregunta precisamente sobre este tema y dice, ¿qué dicen las Escrituras? Le responden a los sacerdotes y los maestros de la ley, le responden con este canto, con este cántico profético, pero tú, Belén. Y las Escrituras se convierten en una poderosa medio de revelación de Cristo para nosotros. Y aquí es donde vamos a encontrar este balance, donde nos damos cuenta de que como cristianos sabios tenemos que enfocarnos en encontrar a Jesús de todas las maneras posibles para que nuestra visión de Jesús esté completa, esté llena, tenga fundamento, tenga base. Y por supuesto que las Escrituras van a hacer ello. Leía esta semana a alguien que decía, aprender sobre la Biblia requiere disciplina. Yo dije, sí es cierto, mucha disciplina. Así como requiere disciplina ahora a principio de año empezar a ir al gimnasio, empezar a comer bien, o voy a empezar a orar todas las mañanas, o voy a empezar todos estos cambios que todos queremos proponernos, estas propuestas de mejor yo para este año. Yo ahora sí me voy a poner a dieta, ahora sí. Todos pensamos en eso. Requiere disciplina, y aprender la Biblia requiere disciplina y requiere esfuerzo y requiere que voy a invertirme en entender claramente la Biblia para que no sea mi cristianismo únicamente cultural, únicamente contextual, únicamente el cristianismo de reino o de la iglesia evangélica de Chihuahua o de la iglesia de México occidental, sino poder entender concretamente lo que la Biblia me está diciendo de Jesús. Una tercera manifestación, epifanía, manifestación de Jesús, y está interesante, es que Jesús también se manifiesta en la cultura, no solamente en la creación, en los seres humanos, sino me refiero a que el rey Herodes se entera del nacimiento de Jesús precisamente porque escucha el mensaje de que está por nacer el Salvador. Hay que tomar los medios necesarios para que nuestra cultura también sea un canal a través del cual el mensaje de gracia pueda ser extendido. Esta es una lucha cultural y yo estoy convencido de que la guerra espiritual, como la hemos entendido, creo que podríamos entenderla todavía mejor si entendemos que la guerra espiritual es una guerra principalmente cultural. Y tengo la certeza de que el reino de las tinieblas nos está ganando en la cultura. La guerra cultural está siendo ganada. Y esto no significa que vamos a empezar a abrir un montón de
de más películas cristianas, más música cristiana, más podcast cristiano, más libros cristianos, y vamos a hacer más cosas cristianas para encerrarnos en una subcultura que nos aleje de toda aquella cultura mala, porque creo que ese no es el acercamiento más sabio. Creo que más bien la iglesia tiene que tomar sus armas, aquellas de las cuales carece el mundo, y empezarlas a usar. Y esas armas es: sé más misericordioso, pon la otra mejilla, camina una milla extra. Cuando alguien te quiera hacer mal, no pagues con mal el mal, sino paga con bien a aquel que te está haciendo el mal. Y sé una persona que sufra el agravio, como les decía Pablo a los corintios cuando tenían un pleito legal, y les dice Pablo: ¿por qué se tuvieron que ir a los tribunales? ¿Por qué no lo resolvieron entre ustedes? Resolvieron sus problemas y sus conflictos. ¿Por qué es manchado el nombre del evangelio? Y decía Pablo: ¿no hubiera sido mejor que sufrieran el agravio? Es decir, aguántate por causa de Cristo, por causa del evangelio. Y esto no tiene que ser confundido, hermanos. Ojo, a que me voy a aguantar ciertas circunstancias de violencia o circunstancias de abuso dentro de mi familia, dentro del matrimonio. No quiero que lo asocies inmediatamente con eso. No te estoy predicando que tienes que aguantarte todos los males que te está sucediendo. A lo que voy es que la iglesia tiene el fruto del Espíritu Santo, el cual el mundo no tiene, y con ese fruto puede cambiar la cultura. Cuando somos personas que salen del status quo y hacemos una cultura de contracorriente. Si el mundo es egoísta, yo no voy a ser egoísta. Si el mundo es avaro, yo no voy a ser avaro. Si el mundo está buscando siempre posicionarse a través de los medios materiales, yo no lo voy a hacer. Si el mundo está luchando y solamente está pensando en lo suyo propio, yo no voy a hacer eso. Voy a tratar de que la iglesia, vamos a tratar de que la iglesia que somos nosotros ganen una batalla cultural desde donde Jesús lo hizo, caminando con las gentes, extendiendo gracia, extendiendo misericordia, orando por las personas. Y si hay una persona muy mala que te ha hecho daño, quieres ganar la batalla cultural, perdona o pide perdón. Actúa de una manera distinta a lo que hemos actuado siempre, y de esa manera la cultura alrededor quizás no cambie de manera radical todo el mundo, pero poco a poco. Por último, ocurre una revelación también especial, y no aparece en el libro de Mateo porque es parte de otro relato, o no en Mateo 2, pero también el anuncio de Jesús, cuando aparece este ángel para anunciarle a los hombres que va a venir un Salvador, y tiene que ir con José y decirle: oye, mira, María va a quedar embarazada del Espíritu Santo y de ahí va a venir el Cristo. Toda esta manifestación, esta revelación de Cristo viene a través de revelaciones especiales, y creemos que Dios sigue haciendo revelaciones especiales. No creemos en todas las revelaciones especiales. Si alguien viene aquí y nos dice: oye, se me aparecieron 4 ángeles y cada semana se le aparecen 3 o 4 ángeles, yo diría: bueno, quién sabe si sea cierto o no sea cierto. Pero creemos que Dios sigue actuando de esa manera, y personalmente he sido parte de estas manifestaciones en mi vida, que a final de cuentas me han edificado y me han acercado al Señor de manera muy profunda, con ciertas palabras de algunos hermanos, con ciertos sueños de algunos hermanos, con ciertas visiones que a veces tienen temor de compartir, pero cuando lo comparten digo: bueno, vamos a orar porque seguramente el Señor algo quiere decirnos, porque el Señor tiene algo que mostrar a cada uno de nosotros. Así nos damos cuenta entonces que Jesús lo que quiere es revelarse a nosotros, porque tenemos un Dios que es un Dios que quiere ser conocido. De esto se trata la Epifanía. Dios quiere ser conocido por nosotros. Dios quiere ser encontrado por nosotros, pero es necesario que le busquemos, porque Él da un paso gigantesco al momento de su encarnación, hacerse hombre, nacer, al momento de la cruz y de su resurrección. Da un paso tan poderoso y nos deja a nosotros medios a través de los cuales podemos encontrarle. Quiero que nos vayamos este día pensando que hoy es un día que, por ser domingo de iglesia, pues encontramos el medio muy sencillo. Voy a ir a la iglesia, voy a cantar, a escuchar o voy a orar. Pero que todos los días nos vayamos con algo que podamos nosotros encontrar, un medio a través del cual Dios quiere ser encontrado y Dios quiere ser hallado. Un medio a través del cual Dios quiere mostrarme más de Él. Quizás mañana no vayas a la iglesia, pero tienes a tu esposo a un lado. Ay, Señor, ahí estará Jesús.
pues aprende a ver a Jesús ahí, aprende a ver a Cristo ahí. Aprende a que a través de tu vida encuentres a ver la mano de Dios, encuentres a ver los milagros de Dios, la obra de Dios en ti a través de la creación. Y así este año vamos a ser edificados y llenos. Quiero que oremos. Cierra tus ojos un momento. Señor, te damos toda la alabanza y toda la gloria porque no estás escondido, Señor, porque no hay domingo que vengamos y tú no estés disponible para nosotros, y no hay día que te busquemos en las mañanas y que ese día estés ocupado. Señor, tú siempre estás disponible para nosotros porque quieres ser hallado por tu iglesia, porque quieres que el mundo te conozca, porque quieres que el mundo, Señor, sepa el buen Padre que tenemos. Señor, hoy te damos gracias por ese camino que has abierto, que nos permite estar en la presencia de nuestro Padre este día. Y no estamos huérfanos, tenemos un Padre celestial, tenemos un Padre que se ha acercado a nosotros para resolver el problema de nuestro pecado y de nuestra maldad, y que hoy nos abre las puertas de su casa y nos abre los brazos para recibirnos en casa. Oramos, Señor, por este año que comienza también. Señor, quizás, no sé si poner metas muy grandes sea muy sabio, pero quizás podemos ponernos pequeñas metas que nos ayuden a estar en mayor dependencia tuya, en mayor conocimiento de ti. Quizás cada uno de nosotros, Señor, podemos tener alguna determinación, alguna acción que nos permita, Señor, poco a poco crecer. Y que no sea un año que se nos vaya en vano, que sea un año en que aportemos a tu reino, en que seamos personas cada vez más parecidas a Cristo, más parecidas a Jesús, menguando, como decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Qué palabras tan poderosas de aquel profeta. Así este día, Señor, nosotros decimos, queremos menguar, queremos que tú crezcas en nosotros. Pido tu bendición sobre cada hermano que está en este lugar y cada persona de la congregación de nuestra iglesia, Señor, que no ha podido estar el día de hoy. Extiende tu bendición, extiende tu gracia, Señor, y somos tuyos. Y este año, Señor, declaramos que tu pequeña iglesia es tuya, Señor, para ti, para tu gloria. Y estamos haciendo lo posible para conocer tu voluntad, Señor, y para hacerla. Ayúdanos en nuestras debilidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén.